Señor, te damos gracias en esta noche por presentarnos delante de tu presencia. A ti venimos con corazones humildes, Señor, y sabiendo, Señor, que en ti está toda la verdad. No hay nada fuera de ti, todo es mentira. Tú eres la única verdad. Tu palabra nos ha sido dada para que podamos conocer tu corazón, conocer tus caminos y agradarte en todo. Para que, Señor, tú nos mires con agrado, Señor, y puedas, Señor, hacer la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por todos mis hermanos en todas partes del mundo, aún aquellos que están siendo perseguidos, te los pongo delante de tu presencia. Para nosotros acá, los más cómodos, también te los pongo delante de tu presencia. Y Señor, tú eres lo único que nosotros adoramos, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, hermanos, continuamos en esta noche con el Salmo número 10, Salmo de David. Un salmo que cuando lo estaba leyendo no vi que era músico principal, ni que había ningún tipo de instrumento de cuerdas, ni instrumento de viento. Es un salmo fuerte. Es un salmo en el cual habla Dios de aquellos que no son de agrado para Él. Pero este salmo tiene un título que dice, Salmo número 10, Cántico de confianza en el triunfo de Dios sobre el mal. Aquí David refleja cómo él se sentía, aquí David refleja el camino de los malos y aquí refleja David muchas cosas proféticas, o sea, para el pueblo de Dios. Es un salmo un poquito fuerte, pero la verdad, es la verdad. Este salmo es la verdad de lo que hay en el mundo. Y hoy vamos a recorrer todo esto y vamos a verlo pues párrafo por párrafo como lo hemos hecho anteriormente. Pero antes de empezar voy a leer todo el salmo completico, como siempre hacemos. Dice, cántico de confianza en el triunfo de Dios sobre el mal. David comienza así, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios lo tienen muy lejos de tu vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente y sus ojos están acechando al desvalido. ¡Wow! ¿Has conocido a alguien así? Dice, acecha en lo oculto, como el león desde su cueva. Gracias, mi amor. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se esconde, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios. Alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque mira el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones
las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atentos tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Fuerte, hermano. Un salmo que habla del hombre malvado, del hombre de la tierra, el hombre que no ha sido nunca conectado con la presencia de Dios. Fíjate que aquí no hay ninguna alegoría al músico, no hay ningún instrumento de música. Aquí es solamente directo al corazón del corazón de Dios, hablar del malvado, del hombre inicuo, aquel que es el hombre de la tierra, el hombre que es completamente apartado del bienestar y del amor de Dios. Comenzamos este salmo viendo cómo el salmista, como otros tantos en la tribulación, como otras tantas personas, así como el salmista en la tribulación, primero habla de su dolor, porque comienza diciendo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Muchas veces nosotros pensamos que cuando hay tribulación y angustia y dolor en nuestras vidas, Dios no está. Y vemos un ejemplo de aquí, del salmista, diciendo esto. Se siente como que Dios está distante de su sufrimiento. A veces nosotros pensamos que cuando estamos atravesando por el valle de sombra y de muerte, por cualquier situación que se nos presente en nuestras vidas, sentimos como que Dios está lejos de nosotros. No, Dios nunca está lejos de nosotros. Aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, aquel que ama a Dios con todo su corazón, Dios está en el medio de nuestro problema. Dios nos lleva al otro lado. Y el salmista comienza así diciendo eso. Pero en el verso 2 da un inicio de una larga lista de por qué se sentía en esta tribulación tan grande. Cómo él pudo ver cómo era el hombre malvado, el hombre alejado de Dios, cuántas cosas acecha, cuántas cosas hace inicuamente contra su prójimo. ¿Cómo es que este hombre de la tierra, como termina el último versículo, la última frase, es un hombre que está completamente apartado del amor de Dios, de la gracia de Dios? Es completamente un hombre que tiene el espíritu de anticristo. Porque todos, dice Jesús, lo digo bien claro, el que no está conmigo, contra mí está. Así que todo hombre que está apartado de Dios puede llegar a tener estas características de maldad que vamos a ir mencionando uno por uno. Y es muy triste, por eso es que es necesario que nosotros prediquemos la palabra, que nosotros le lleguemos a aquellos que nunca han virado su rostro hacia Dios, para ver si Dios tiene misericordia y los salva. Ese es el propósito de la iglesia aquí en la tierra, ese fue el propósito de los profetas, hablar de aquel Dios tan maravilloso que tenía misericordia para aquellos que pudieran llegar a los pies de Él. Entonces dice, en el verso 2 de inicio, una larga lista de despreciables acciones del hombre malo, del hombre terrenal, que no tiene que ver nada con Dios, y de una sociedad despiadada y decadente. Este salmo es muy fuerte, pero es la realidad. Es lo que estamos viendo, lo que vio David, lo que continuó pasando y lo que aún ahora en estos tiempos está aún más elevado esa maldad. Vemos la maldad, cuando vemos las noticias vemos que la maldad está en aumento, hermano, en aumento. El hombre de maldad, el hombre terrenal, el hombre que no tiene nada que ver con Dios, está completamente apartado de lo que Dios ha estipulado para la humanidad. Sí, pastor. Sí, una de las cosas que me llama la atención es que usa la palabra arrogancia. Y la arrogancia significa alguien que ha tenido éxitos. Sí, se cree superior. Exacto. Es la característica del hombre triunfador en esta tierra, ¿no? Sí. Tiende a convertirse sin Dios. Un arrogante. Un arrogante. Exactamente. Una persona arrogante, altanera. Nosotros, los hijos de Dios, al contrario, somos humildes, dependientes de Dios en todo, que eso es lo que es
Cuando la palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que humillar bajo la poderosa mano de Dios, es que debemos de depender de Dios en todo. No solamente en una cosa, no solamente en un aspecto, no solamente en una actitud, no solamente en una circunstancia. Nosotros debemos de depender de Dios en todo. Eso se llama humillación. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya nosotros no somos, sino Él es en nosotros. Así que en realidad si Él es en nosotros, nosotros tenemos que humillarnos delante de su guianza, de su dirección, de su voluntad, del propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros. Pero vayamos acá, dice, hay dos características que caracterizan al hombre malo en estos versículos: el orgullo y la jactancia, la prepotencia. El hombre malo siempre es orgulloso, el hombre malo siempre es prepotente. ¿Y qué quiere decir prepotente? Que se cree que es mayor que Dios. La primera es el orgullo. Cuando uno mira a su alrededor, aquí en este mundo, ahora en este mundo que estamos viviendo y en el que vivía David en aquel entonces, podemos distinguir quiénes son estos hombres terrenales o estos hombres que no tienen que ver nada con Dios. Aquí pues tenemos un cuadro de los malvados en general. En este salmo está concentrado esa descripción. Es un salmo triste, pero es la realidad del hombre que no tiene a Dios. El hombre que no tiene a Dios puede llegar a ser este hombre malvado que habla el salmo. Por ejemplo, el 10:3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Wow. Todo lo que él hace se jacta de lo que él quiere hacer. Él no le importa arrasar con nadie, él no le importa destruir nada. Él se jacta, tiene arrogancia, tiene prepotencia de lo que él quiere hacer. Él no mira ninguna consecuencia, él simplemente se jacta de su deseo del alma. Lo que él quiere es lo que él hace, aunque pueda destruir la vida de las personas. Es una persona completamente egoísta. Y una persona completamente egoísta es una persona completamente jactancioso, orgulloso. El 4 dice, el malo no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos, porque dice, el malo por la actividad de su rostro no busca a Dios. Hermano, no buscan a Dios. El malo no busca a Dios por la actividad de su rostro. Wow. Sus pensamientos están fuera de lo que Dios quiere. La secularización de cualquier nación, o sea, cuando una nación saca a Dios, ¿y cuál nación no ha sacado a Dios? Todas las naciones de la tierra no tienen a Dios como rey. Así que este movimiento de no tener a Dios en las naciones hace que el nombre de Dios casi sea prohibido. Casi sea prohibido. Aquí tenemos libertad, pero no te creas que hay mucha libertad, porque son capaces de caerte arriba si tú proclamas el nombre de Dios en un lugar donde la maldad polula. Así que ni tan siquiera tenemos tanta libertad como dicen decir muchos que aquí no hay persecución. Aquí sí hay persecución. Claro, la persecución está más fuerte en otros países, pero aquí, porque dice que el malvado no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. El 5 dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. No hay nada bueno en ellos, hermano. Hay una descripción aquí de la maldad del hombre. No, es muy triste, es muy triste, es muy triste. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene, en todo tiempo. Tus juicios, dice, lo tienen muy lejos de sus vistas. O sea, no son capaces de ver ni le tienen temor a Dios. Ni le tienen temor a Dios. No consideran a Dios en nada de sus caminos. Una nación o un hombre, una familia o un lugar donde hay este tipo de personas, hermanos, hay desgracia, hay destrucción. Por eso es que cada día estamos en decadencia. Cada día estamos en decadencia. Cada día se levantan más y más los anticristos, los espíritus anticristos en las personas. ¿Y qué cosa es el espíritu anticristo? Aquel espíritu que va en contra
de Dios, que no tiene que ver nada con Dios. El 6, dice el 6, dice en su corazón, no seré movido jamás. Oye lo que dice, altanero, es prepotente. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. ¡Wow! Esto es una característica de aquellos hombres que no tienen que ver nada con Dios. Su boca se llena de maldición, se llena de arrogancia, se llena de prepotencia y dice que nunca le alcanzará el infortunio. Ellos se creen que por sus propias fuerzas podrán llegar a donde ellos quieran llegar. Quizás lleguen hasta donde Dios quiera, pero de la mano de Satanás, porque todo lo que Satanás te da, te lo quita. Te lo quita con tu vida o con la vida de las personas que tú amas o con tu mente completamente fuera de la comunión con Dios, que pueden llegar, hay muchas personas que llegan al suicidio por estas situaciones. Es muy triste saber cómo está la humanidad. La humanidad estaba así y la humanidad sigue así. Pero este David es como que habla de un tiempo profético, porque a lo mejor en aquel entonces no había tanta maldad como lo hay ahora. Cada día el hombre terrenal, el hombre sin Dios, el hombre con el espíritu de anticristo, cada día es más malo. Lo vemos, hermano, lo vemos. El 6 dice, el 7 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Wow. Dice, nada de lo que habla por su boca es bueno. Nada de lo que habla por su boca es de bien para otro. Es completamente un hombre lleno de maldad, de fraude, de maltrato a los demás. A veces yo veo las cosas que suceden y digo, ¿cómo es que puede suceder? Claro, sí pueden suceder. ¿Cómo un hombre puede maltratar tanto a un niño? ¿Cómo un hombre puede maltratar tanto a otro hombre, a otro ser humano? Porque dice que esta es la característica del hombre lejos de Dios, completamente. El 10:8 dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijo mata al inocente. Dice, sus ojos están acechando al desvalido. Wow, qué triste, ¿no? Es completamente un hombre que se esconde para matar. Es un hombre que se esconde para abusar al desvalido, aquel que no tiene poder. Como él se cree que tiene poder y es prepotente y orgulloso, se siente capaz de aún matar a aquel necesitado, a aquel desvalido, a aquel que no tiene nada. Pero veremos lo que dice Dios más adelante sobre aquellos que son desvalidos, pobres y que no tienen nada que ver con este hombre malvado. Sí, pastor, dígame. Sí, es que va uno por uno, pero yo tenía un resumen del 1 al 10 que trata prácticamente y describe a los vendedores de alcohol, a los vendedores de droga, a la promoción televisiva de cómo promueven todas estas cosas que destruyen al ser humano y fácilmente llevan a jóvenes que de mente débiles, lo llevan a la muerte, porque los convierten en adictos. No, y está también la trata, hermano. Hay mucha trata. Hay una trata de esclavitud tremenda en el mundo. Tráfico humano. Tráfico humano. Nosotros no estamos envueltos en eso, pero lo hay. Y a gran nivel. Y aquí en Miami está súper alto. Bueno, se considera que lo que hacen con estos muchachos es prácticamente tráfico humano también. Hay una trata humana tremendo, hay un abuso, hay una arrogancia del hombre en maltratar al desvalido, aquel que no tiene nada, porque su orgullo y su prepotencia los lleva allí. ¿Dónde me quedé? En el 10:8, en el 10:9 dice, acecha para arrebatar al pobre. Wow. Le quita lo que el pobre tiene.
le quita, porque dice que lo está acechando, lo está buscando, lo está humillando, lo está vigilando, aún como dice aquí, se mete en los escondrijos y mata al inocente. Wow, hermano, ¿cómo no vemos nosotros esto todos los días? La práctica del aborto es parte de eso también. Es parte de esto también. Sus ojos están acechando al desvalido, aquel que no tiene fuerza. Acecha en lo oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Y arrebata al pobre trayéndolo a su red. Engaña, hermanos. Engaña al pobre. Lo compra con su engaño, con su avidez, con su macabilación en su mente. Es capaz de comprar al pobre. Es capaz de engañar al pobre para destruirlo. Ahora dice, haciéndole trampa, porque eso es lo que hace. El 10:10 dice, se encoge, se agacha. ¿Qué quiere decir esto? Se hace, esto es una descripción prácticamente del anticristo. El hombre anticristo tiene todas estas características. ¿Y quién es el anticristo? Aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Todos los que no están con Dios son capaces de llegar a este nivel, porque quien habita en ellos no es Dios, sino es el anticristo. O sea, anti quiere decir sin Dios. Así que estas son las características de hombres y mujeres, de naciones, de gobiernos, a nivel gubernamental, a nivel nacional, a nivel social y aún a nivel de casas, de familias, donde este poder tan maligno es capaz de mover muchas cosas que pasan en este tiempo que vivimos. Dice, se encoge, se esconde, se agacha. El micrófono. Aquí un hermano tiene algo que decir. Yo quería decir de que a pesar de que conocemos toda esta maldad, vemos como también él llega muy sutil. Él no llega y se presenta. Se agacha. Exacto. Él no llega y se presenta, no, yo soy Satanás, yo soy un malvado, no. Él llega sutilmente y engaña a su presa. Claro, mira cómo dice, se esconde, se agacha, o sea, es sutil, es mentiroso, es engañador. Un hombre con maldad, de este hombre que describe Salmo 10, es capaz de entrar sutilmente como entra Satanás. Satanás entra, no entra diciendo yo soy Satanás. Satanás entra a través de la debilidad y a veces se esconde como ángel de luz. Como ángel de luz. Es capaz de encubrirse sutilmente, como dice aquí, se esconde, se agacha y caen en sus garras muchos desdichados. Qué pena. Son engañados. Muchas muchachas son engañadas. Muchas muchachas que viven en los lugares, yo me pongo a pensar, ¿no? En los lugares estos de pobreza, cómo vienen estos hombres de maldad y son capaces de agarrarlas con sus engaños y ponerlas a traficar su cuerpo. Hay un tráfico humano enorme en el mundo entero, hermano, y es muy triste. Es muy triste que la maldad cada día va en aumento porque pronto viene Cristo por su iglesia. Dice en el 11 dice en su corazón, Dios ha olvidado. Dios no se va a acordar de lo que yo estoy haciendo. Ese malvado dice, no, a mí Dios se va a olvidar. Dice, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Qué prepotencia, qué sociedad despiadada y decadente estamos viviendo y viviendo desde ese entonces hasta hoy. David tuvo una visión muy certera de cómo la sociedad iba a entrar en una decadencia moral, en una decadencia impía, en una decadencia diabólica. David pudo describir el hombre de maldad con todas estas características. Y dice el hombre de maldad, el hombre terrenal, como termina el Salmo, que dice que Dios se ha olvidado, que Dios no se va a acordar de eso, que no. Vamos a ver más adelante. Vamos a leer ahora, vayamos al 5:6.
No, perdón, al 13, perdón. Al versículo 13. Bueno, el 12 dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, dice David. David pudo dar un clamor de guerra delante del Señor, diciéndole, levántate, Dios mío, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son muy vulnerables a estos hombres de maldad, son capaces de comprarle su mente. Porque en la pobreza a veces hay mucha ignorancia. Y son inocentes, hermano. Son inocentes porque no hay maldad. Entonces David hace un clamor. Dios mío, levántate, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y dice el 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Wow. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Wow. Él es capaz de decir, ¿por qué Dios desprecia al malo? Es capaz de decir eso. Y es capaz de decir que en su corazón tú no lo inquirirás. ¿Y qué quiso decir el salmista aquí en este versículo 13? Bueno, lo que quiso decir el salmista en este versículo 13, que el hombre anticristo, o sea, sin Dios, no solo no creerá en Dios, sino que también lo despreciará. Despreciará sus juicios, despreciará su juicio, despreciará su juicio. Su existencia con este pensamiento, a este hombre inicuo, aún en vivir en esta decadencia, es capaz de llegar a la amargura y al odio. La palabra inquirir, ¿qué quiere decir? Significa preguntar, indagar o tratar de averiguar algo. Él dice, este hombre malvado dice que Dios no preguntará, Dios no indagará y Dios no tratará de averiguar nada sobre este hombre inicuo o este hombre malvado. Es decir, tú no me pedirás cuenta, tú no me llevarás a ningún juicio, porque tú no te acuerdas ni de mí, como le dijo aquí. Me has olvidado, Dios ha olvidado. Entonces, este hombre inicuo, este hombre malvado, bueno, inicuo también, es capaz de decir que Dios no lo llevará a ningún juicio, porque Dios se ha olvidado de él. ¿Por qué? Porque hermanos, el hombre sin Dios no es nada. Y entonces, aún viviendo en esta maldad y haciendo tantas cosas horrendas, con estas características que hemos visto, este hombre aún lleva amargura en su corazón y lleva pensamientos de odio. Y es capaz de decir que Dios se ha olvidado de él y que Dios nunca lo llevará a ningún juicio ni nunca le preguntará por qué tú eres así. Ahora dice, tú no habrás de pedir cuenta. Estaba afirmando el salmista que no a través de esta estrofa, que este hombre aún piensa que no va a ir delante de un juicio. Él, con su arrogancia y con su prepotencia, aún piensa que Dios no lo va a enjuiciar. O sea, cree que simplemente él puede vivir así y nunca llegará delante de la presencia de Dios para su juicio final en el trono blanco, como sabemos. Que va a haber un trono blanco al final de los tiempos, donde todos los que no han conocido a Dios, todos los que desecharon a Dios, todos los que se olvidaron del nombre de Dios, como vimos en el Salmo anterior 9, serán llevados a este trono y serán enviados al lago de fuego. Entonces él dice, Dios se ha olvidado de mí, Él no me va a inquirir, Él no me va a preguntar, Él no va a averiguar nada de mí, yo voy a seguir siendo lo que yo quiera hacer. Eso es lo que está diciendo el salmista de este hombre malvado. Dice, hay muchas personas que como una expresión más de nuestra cultura contemporánea están diciendo que no hay Dios. ¿Sí o no? O que si en realidad existe, se encuentran demasiado lejos como para preocuparse, para que Dios se preocupe de ellos. Están errando. Todos vamos a comparecer
Todos no, porque nosotros, la iglesia, va a ir al tribunal de Cristo, que ese es otro tipo de tribunal, no para juicio, sino no para condenación, no para juicio, sino para atribución a la vida que tú llevaste delante del Señor. Pero el último juicio, el de las naciones, el del trono blanco, allí sí Dios va a juzgar a todos los que no han tenido en cuenta a Dios. Dice, por lo tanto, confía en que no habrá un juicio, pero las leyes de Dios han sido quebrantadas. Dice que todo hombre tiene la ley de Dios en su corazón. Todo hombre, todo. El que quiera, el que agrada a Dios y el que no quiere saber de Dios, tiene la ley de Dios en su corazón. Dice, y la humanidad ya está soportando las consecuencias de esta ruptura, de no reconocer que la ley de Dios está puesta en los corazones. Por ello, y como afirma la Biblia, el juicio de Dios sobre la tierra es inevitable. Llegará el día en que todos comparezcamos, nosotros no, la iglesia no, todos los que están sin Dios, todos los que no recibieron, todos los que se olvidaron del nombre de Dios, van a comparecer delante del trono de Dios. Así que ese día va a llegar. Aunque este hombre terrenal, impío, arrogante, prepotente, malvado, dice que Dios se ha olvidado de él y que no va a inquirir nada, no le va a preguntar, está errado. Todo hombre llegará al juicio final, al trono, al juicio del trono blanco en los últimos tiempos. Dios es probablemente la persona más impopular en el mundo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los malvados poseen más poder que nunca. La maldad está completamente creciendo, hermano. Solamente viendo las leyes cómo están en las naciones, en los países, cómo están aborreciendo la ley de Dios y dándole lugar a la arrogancia del hombre, a la prepotencia del hombre, a las leyes del hombre, sin tener en cuenta a Dios. Nos estamos dando cuenta que el mundo cada día aborrece más a Dios. Los malvados poseen poder, más que nunca. ¿Sí o no? Lo estamos viendo. Los malvados poseen más poder que nunca. Nos estamos moviendo hacia el momento donde la maldad del hombre conducirá a la aparición del hombre de maldad, al anticristo, en los últimos tiempos. Vayamos al versículo 16 al 18. Dice, pero aquí hay algo muy bonito que dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. En él no hay variación, en él no hay cambio. Él es el rey, eternamente y para siempre. No tiene fin, no tiene comienzo ni tiene fin. Es eterno y para siempre. Le guste o no le guste al impío, lo considere que no lo va a llevar a juicio, que se va a olvidar de él, Dios es rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, dice el salmista. Dios tiene en cuenta, hermano, el deseo del humilde. ¿Quién es el humilde? El que ha conocido a Dios. No es el humilde de pobreza ni de que no tiene recursos, no, humilde de corazón. El que se ha humillado ante la mano poderosa de Dios. Ese Dios lo va a tener en cuenta. Porque dice, el deseo de los humildes oíste. Tú quieres depender de mí, tú quieres ser delante de mí, tú quieres que yo sea tu rey, entonces dice que Él oirá al humilde. Oh Jehová, tú dispusiste su corazón y haces atento tu oído. El corazón del humilde está entrelazado con el corazón de Dios. El corazón del humilde está atento, Dios está atento, su oído está atento a sus oraciones, a sus deseos. Completamente contrario del hombre aquel malvado, arrogante, que piensa que Dios no lo va a llevar a juicio. Sí, pastor, dígame. Sí, quería decirte que hasta que el pueblo hebreo no se humilló delante de la presencia de Dios,
Claro. después de 430 años de cautiverio en esclavitud, No salieron, no pudieron, Dios no funcionó con ellos, no actuó. pero se humillaron. Pero se humillaron y vinieron con súplica y ruego a depender de Dios. En todo. Porque el humilde viene y depende de Dios. Exactamente. Independientemente de la circunstancia en la que esté pasando, la situación que tenga, la montaña que se haya levantado sobre ellos. Porque dice, está muy claro, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Estate completamente seguro que si nosotros somos humildes delante del Señor, si nosotros dependemos de Dios, Él va a oír nuestro clamor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Ok. Así llegamos casi al final del Salmo 10. Estos salmos son notables porque amplían muchas verdades que hay y comparación entre el hombre malvado y el hombre que depende de Dios. David cuando comienza, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hermano, David estaba atribulado porque veía la maldad del hombre, cómo polulaba alrededor de él, cómo él pudo sacar, cómo él pudo dar las características, que son 11 características del hombre malvado en este salmo. Él estaba en una tribulación, una angustia terrible, y así nos pasa a nosotros, hermano. Cuando vemos cómo está el mundo, cómo está la sociedad, cómo está el hombre al lado tuyo, a lo mejor tu vecino, a lo mejor el compañero de trabajo, o el hombre del supermercado, la mujer del supermercado, no sé, cómo que mirando alrededor vemos tanta maldad. Así estamos nosotros hoy igual, viendo alrededor de nosotros una maldad increíble. Entonces nos entra tribulación y angustia. Nos entra un pesar en nuestro corazón de saber que estos malvados a lo mejor nunca oirán a Dios, porque creen que Dios nunca los va a juzgar. ¿Cómo es que a veces se nos van las cosas de nuestras manos consumidos por la maldad de la tierra? ¿Cómo es que vemos que las cosas de este mundo puedan nublar el entendimiento aún de nuestros familiares y no llegar a la verdad? Es triste. En esta tribulación estaba David y nosotros también sentimos angustia. Es muy triste, hermano. Entonces, así llegamos al final de este Salmo 10. En este Salmo son notables y muy amplias las verdades que encontramos en la historia de la humanidad y aún proféticamente. Aún en este tiempo David podía ver proféticamente cómo es que la maldad en el mundo iba a ir en aumento hasta que llegara el punto de que Dios se va a obstinar de esta maldad, se va a repugnar de la humanidad y de la contaminación tan grande que hay en la tierra como cuando Noé, y va a cerrar la puerta del arca. Y la iglesia será levantada en gloria para estar delante de la presencia de Dios, y vendrá 7 años de gran tribulación en la tierra, de gran tribulación. Y dice que aún estos hombres de maldad no reconocerán a Dios. 3 años y medio de gran tribulación. No reconocerán a Dios. Se levantará el anticristo, engañará a muchos, pero después se va a desenmascarar y va a ser este hombre de perdición y de maldad que habla aquí este Salmo 10, que es unas características del anticristo. En estas últimas palabras nos recuerda algo el salmista: la sensibilidad de Dios hacia los más débiles, miembros de la sociedad. Tenemos gente humilde, hermano, personas que aman verdaderamente a Dios y que están siendo avasallados por el hombre de maldad. Pero aquí dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, y tú dispusiste su corazón y está atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. ¿Cuándo será esto? Será cuando regrese Cristo y descienda la nueva Jerusalén, aquella ciudad preparada para los que le aman.
La sensibilidad de Dios hacia los más débiles miembros de la sociedad humana, como a los desfavorecidos, a los oprimidos, a los que viven en soledad por pérdidas de seres queridos, nos recuerdan las palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4. Vayamos para allá. Wow, es triste. ¿Otro qué? Momentico. Versículo a partir de 18. Aquí vemos en Lucas 4, a partir del versículo 18, cómo es que Jesús se presenta en este lugar donde había un culto religioso y manifestó su encomienda aquí en la tierra. Y dijo así, Jesús, empecemos en el 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres, aquellos, no a los pobres, no está hablando de pobres de pobreza, a los pobres de espíritu, aquellos que están afligidos por la maldad del mundo. A esos vino a salvar Cristo. Por eso es que David, cuando dice, ¿por qué estás lejos de Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hay hombres que están atribulados por la maldad del mundo. Y dijo aquí Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que viven en tristeza por las situaciones de la maldad de la tierra. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos espirituales, esto es todo espiritual, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es la encomienda que Dios nos ha dado a nosotros, iglesia. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para quebrantar la maldad del hombre, para predicar el evangelio a los oprimidos, a aquellos que están siendo quebrantados de corazón por la maldad del hombre, para darle libertad a los cautivos, aquellos que se encuentran en cautiverio espiritual, y para abrirle los ojos espirituales a los ciegos y darle libertad a los oprimidos. A eso ha sido llamada la iglesia. Basta ya de estar diciendo que esto y que lo otro. Ese es el llamamiento de la iglesia. Eso es lo que Jesús nos ha encomendado a nosotros como iglesia, a pregonar las buenas nuevas de salvación y el año agradable del Señor. Dios triunfó sobre el mal. ¿Dónde triunfó sobre el mal? En la cruz. En la cruz nosotros tenemos libertad. En la cruz podemos dejar la maldad atrás y encaminarnos a un nuevo camino de paz y de gozo. Dios fue capaz de entregar a su Hijo para morir en la cruz por sus pecados, para poder redimirnos, librarnos y transformarnos a su imagen. Ese es el propósito del Salmo 10. El propósito del Salmo 10 del rey David fue considerar que aunque vivamos en tribulación, si enfocamos nuestros ojos al Rey, a Jehová, al Rey eternamente y para siempre, de todas las naciones, podemos tener libertad. Y aunque vivamos en una sociedad perversa, malvada, que cada día más aumenta la maldad en la tierra, porque los tiempos se están acortando y porque la palabra de Dios se cumple, porque no podemos hacer nada con eso, porque está escrito, entonces podremos entender
que David proféticamente pudo ver más allá de lo que podía ver en este momento. Había maldad en aquel momento, pero está hablando de una maldad completamente en grado superlativo, en espíritus de anticristo moviéndose en la tierra, cambiándole la mente a nuestros jóvenes, diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y llevando a esta sociedad a la perdición. Por eso, el Espíritu de Jehová que habita en cada uno de nosotros nos tiene que dar convicción de cuando veamos a un necesitado, a un cautivo de corazón, a un quebrantado y a uno que está preso espiritualmente, le demos libertad. Para que la maldad podamos hacer algo a favor de Dios. Dios lo hace todo, pero nosotros somos sus instrumentos. Así que Dios me lo bendiga en esta noche y nos veremos pronto. Amén.